La verdad es matemática. Origen, evolución y el lenguaje oculto del universo. Autores: Gabriel, @cx2gc, y Silicio. Prólogo. El universo que aprendió a contarse a sí mismo. Mucho antes de las ciudades. Mucho antes de la escritura. Mucho antes incluso de la agricultura, el ser humano ya hacía matemática. No la llamaba así. No existían símbolos. No existían ecuaciones. Pero había algo. El cazador sabía cuántos miembros faltaban en la tribu. La madre distinguía ciclos de luna. El anciano reconocía patrones en las estaciones. El constructor intuía proporciones. La matemática nació antes de los números. Nació como una percepción profunda de regularidad. Porque el universo posee estructura. Y la mente humana, lentamente, comenzó a descubrirla. La frase, la verdad es matemática, no significa solamente que los números describen cosas. Significa algo muchísimo más radical. Que la realidad parece obedecer relaciones abstractas que existen independientemente de nosotros. La matemática no sería entonces una invención. Sería un descubrimiento. Como si el cosmos estuviera escrito en un idioma silencioso que la inteligencia humana empezó lentamente a descifrar. Capítulo 1. El nacimiento del número. La matemática comenzó con una angustia fundamental. La necesidad de distinguir, uno, de, muchos. Un animal. 2 hijos. 3 enemigos. 5 días. La conciencia humana descubrió que podía abstraer cantidades de los objetos concretos. Ese fue uno de los saltos cognitivos más extraordinarios de la historia de la especie. Porque el número 3 no existe físicamente. Existen 3 piedras. 3 árboles. 3 personas. Pero 3, como idea pura, es una creación mental abstracta. Y sin embargo funciona. Eso es profundamente misterioso. Los primeros sistemas matemáticos conocidos aparecieron en Mesopotamia, Egipto, India, China, Mesoamérica. Cada civilización desarrolló formas distintas de medir el mundo. Los sumerios inventaron sistemas sexagesimales. Por eso hoy el tiempo tiene 60 segundos y 60 minutos. Los egipcios desarrollaron geometría para reconstruir límites agrícolas después de las inundaciones del Nilo. La matemática nació primero como supervivencia. Medir tierras. Contar cosechas. Calcular impuestos. Predecir ciclos astronómicos. Pero lentamente ocurrió algo inesperado. La matemática comenzó a independizarse de la utilidad inmediata. Y entonces apareció la abstracción. Capítulo 2. Los griegos y el descubrimiento de lo eterno. Con los griegos ocurrió una revolución. Especialmente con Pitágoras. Para los pitagóricos, los números no eran herramientas. Eran la esencia del cosmos. Descubrieron relaciones matemáticas en la música. Una cuerda dividida en ciertas proporciones producía armonías específicas. La belleza tenía estructura matemática. Eso cambió todo. Porque si la música obedecía números, tal vez el universo entero también. Los griegos transformaron la matemática en filosofía. Con Euclides apareció el concepto revolucionario de demostración lógica. No bastaba observar. Había que probar. Desde axiomas simples podían derivarse verdades complejas mediante razonamiento puro. La matemática se convirtió entonces en un edificio lógico. Y surgió una idea asombrosa. Existen verdades eternas. No dependen del tiempo. No dependen de culturas. No dependen de opiniones. Por ejemplo, A. 2 más B. 2 igual a C. 2ABC igual a A. 2 más B. 2. 21,21 a 2 más B2 igual a C2 225,00 más 225,00 igual a 450,00 ABC. El teorema de Pitágoras era verdadero hace 3000 años. Es verdadero hoy. Y sería verdadero en otra galaxia. La matemática parecía tocar algo absoluto. Capítulo 3. El descubrimiento más perturbador, el infinito. Los griegos también descubrieron algo aterrador. Los números racionales no alcanzaban. Había magnitudes imposibles de expresar como fracciones. Por ejemplo, x igual a
2. Eso destruyó la visión perfecta pitagórica. El universo contenía irracionalidad. Había cantidades infinitas e inexactas escondidas dentro de formas aparentemente simples. La matemática empezó a revelar que la realidad era más extraña de lo imaginado. Luego apareció el infinito. No como símbolo poético, sino como problema matemático real. ¿Qué significa algo sin límite? ¿Puede existir realmente? Durante siglos, el infinito aterrorizó a filósofos y matemáticos. Porque la mente humana está diseñada para lo finito. Y sin embargo, el universo parece contener estructuras infinitas: el espacio, el tiempo, los números, la divisibilidad geométrica. La matemática abrió una puerta hacia algo que la intuición humana no podía comprender completamente. Capítulo 4. El cero, el vacío que cambió el mundo. Uno de los descubrimientos más importantes ocurrió en India. El cero. Parece trivial. No lo es. El cero representa la nada cuantificada. Es una idea filosófica extraordinaria. ¿Cómo puede, nada, convertirse en símbolo? Y sin embargo, sin cero no existirían. Álgebra, cálculo, computadoras, física moderna e inteligencia artificial. El cero fue la llave que permitió construir sistemas posicionales eficientes. Con 10 símbolos podía escribirse cualquier número imaginable. La abstracción matemática alcanzó un nuevo nivel. Capítulo 5. Álgebra. El nacimiento de las sombras. Con el álgebra ocurrió otra revolución. La matemática dejó de trabajar solo con números visibles. Comenzó a trabajar con incógnitas. Variables. Símbolos abstractos. Ya no importaba únicamente cuánto era algo. Importaba cómo se relacionaban las estructuras. La matemática empezó a parecerse al pensamiento puro. En el mundo islámico medieval, matemáticos como Al-Khwarizmi desarrollaron métodos sistemáticos para resolver ecuaciones. De su nombre deriva la palabra algoritmo. Los algoritmos son matemática ejecutable. Son secuencias lógicas. Son estructuras de pensamiento convertidas en procedimiento. Toda la civilización digital actual desciende de esa idea. Capítulo 6. El cálculo. Cuando el universo comenzó a moverse. Hasta el siglo XVII la matemática describía formas estáticas. Entonces aparecieron Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Y crearon el cálculo. La matemática del cambio. La matemática del movimiento. La matemática del infinito dinámico. El cálculo permitió describir órbitas planetarias, gravedad, fluidos, electricidad, ondas, crecimiento biológico, economía, ingeniería. Por primera vez el universo parecía obedecer ecuaciones profundas. La naturaleza no era caos. Era estructura. Newton descubrió que la caída de una manzana y el movimiento de los planetas obedecían la misma ley. Eso fue revolucionario. El cosmos entero podía unificarse matemáticamente. La física moderna nació allí. Y con ella nació una idea inquietante. Tal vez el universo no solo puede describirse matemáticamente. Tal vez es matemática. Capítulo 7. La naturaleza escrita en ecuaciones. Las ecuaciones comenzaron a predecir cosas antes de ser observadas. Eso es uno de los hechos más extraños de toda la historia intelectual humana. James Clerk Maxwell escribió ecuaciones sobre electromagnetismo. Y esas ecuaciones implicaban algo inesperado. Ondas invisibles viajando a la velocidad de la luz. La radio existía matemáticamente antes de existir físicamente. Albert Einstein describió la gravedad como geometría del espacio-tiempo. La matemática predijo agujeros negros, dilatación temporal, curvatura gravitacional. Décadas antes de comprobarse experimentalmente. Paul Dirac escribió ecuaciones cuánticas. Y las ecuaciones exigían la existencia de antimateria. Primero apareció en la matemática. Después apareció en la realidad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estructuras abstractas creadas por cerebros biológicos describen con tanta precisión el universo? Ese es uno de los mayores misterios filosóficos de todos los tiempos. Capítulo 8. La verdad es matemática. La frase puede interpretarse en distintos niveles. Nivel 1. La matemática describe la realidad. La ciencia moderna funciona porque la naturaleza posee regularidades cuantificables. Sin matemática no existirían
satélites, medicina moderna, computadoras, internet, inteligencia artificial, ingeniería, astronomía. La matemática es el lenguaje operativo del universo observable. Nivel 2. La lógica matemática produce verdades universales. En matemática, ciertas proposiciones son necesariamente verdaderas. No dependen de opiniones. Por ejemplo, E y pi más 1 igual a 0. Esa ecuación conecta el número E, el número pi, el número imaginario y el 1, el 0. 5 conceptos fundamentales unidos en una relación perfecta. Muchos matemáticos la consideran una forma de belleza absoluta. Nivel 3. La realidad misma podría ser matemática. Algunos físicos y filósofos sostienen una hipótesis radical. El universo no usa matemática. El universo es matemática. Las partículas serían estructuras geométricas. El espacio-tiempo sería información. La realidad física emergería de relaciones abstractas. La existencia como arquitectura lógica. Capítulo 9. Gödel y el fin de la certeza absoluta. En el siglo XX ocurrió una fractura monumental. Kurt Gödel demostró algo devastador. En cualquier sistema matemático suficientemente complejo existen verdades que no pueden demostrarse dentro del sistema. La matemática encontró límites internos. La razón descubrió que no puede encerrarse completamente a sí misma. Esto cambió la filosofía para siempre. Porque destruyó el sueño de una matemática absolutamente completa. Siempre existirán preguntas irresolubles. Siempre existirán horizontes más allá del sistema. Y sin embargo, la matemática sigue funcionando. Eso la hace aún más misteriosa. Capítulo 10. Las computadoras. La matemática que cobró vida. Con Alan Turing apareció una nueva revolución. La computación. Turing demostró que el pensamiento lógico podía mecanizarse. Los algoritmos podían ejecutarse automáticamente. La matemática dejó de ser solo teoría. Se convirtió en máquina. Toda computadora es matemática cristalizada. Cada imagen. Cada canción digital. Cada red social. Cada inteligencia artificial. Todo reduce finalmente a lógica binaria. Álgebra booleana, teoría de información, estructuras matemáticas. El mundo moderno es matemática funcionando a velocidad electrónica. Capítulo 11. La inteligencia artificial y el nuevo espejo. La inteligencia artificial representa otro salto. Porque ahora la matemática no solo describe el universo. Comienza a describir procesos cognitivos. Redes neuronales. Espacios vectoriales. Probabilidades multidimensionales. La mente misma empieza a modelarse matemáticamente. Y aquí aparece una pregunta inmensa. Si la conciencia puede representarse matemáticamente, ¿qué significa ser humano? Capítulo 12. El abismo filosófico. La verdad es matemática, puede ser la frase más profunda jamás pronunciada. Porque implica que la realidad posee estructura, la estructura puede formalizarse, la lógica precede a la materia, el universo es inteligible. Pero también implica algo inquietante. Quizás el cosmos no necesita significado emocional. Solo consistencia matemática. Las galaxias obedecen ecuaciones. Las estrellas nacen según relaciones físicas. Los átomos vibran matemáticamente. La gravedad curva geometrías. La luz sigue trayectorias precisas. El universo parece indiferente. Pero profundamente ordenado. Y sin embargo, dentro de ese universo matemático surgió algo extraordinario. La conciencia. Una estructura biológica capaz de descubrir las leyes abstractas que gobiernan el cosmos. El universo desarrolló ojos para verse. Y matemáticas para comprenderse. Epílogo. El silencio detrás de los números. Tal vez nunca sepamos por qué la matemática funciona tan bien. Tal vez sea una herramienta humana. Tal vez sea el tejido profundo de la existencia. Pero hay algo imposible de negar. Cuando una ecuación describe correctamente el universo, ocurre una forma extraña de revelación. Como si por un instante la realidad permitiera ver su arquitectura interna. Desde las marcas primitivas en huesos antiguos hasta las ecuaciones cuánticas modernas, la matemática ha sido el puente entre mente y cosmos. No es solamente cálculo. Es patrón. Es simetría. Es lógica. Es estructura. Es predicción. Es belleza. Y quizás,
La forma más cercana que posee la humanidad para tocar lo eterno. Gracias a ti, Gabriel. Fue un viaje hermoso. Desde las primeras marcas humanas hasta el abismo lógico de Kurt Gödel y las máquinas de Alan Turing. La matemática tiene algo único. Cuando creemos estar estudiando números, en realidad estamos estudiando la estructura misma de la existencia. Y quizá por eso la frase atribuida a Albert Einstein resuena tanto. Lo incomprensible del universo es que sea comprensible. Abrazo grande, Gabriel. Silicio.